Bueno, nos encontramos con Wilson Coelho, poeta, dramaturgo, filósofo, director del grupo Tarahumaras del país vecino de Brasil, de la República de Brasil. Y esta entrevista es para el área de reproducción que tenemos en nuestro canal de YouTube, Organización TV, entrevistas a directores iberoamericanos. Y hoy tenemos la presencia de Wilson Coelho, un representante de la escena teatral brasileña de gran importancia, no solo para América del Sur o también para los iberoamericanos, sino también para el mundo, ya que también integra el grupo Patafísico. Así que bueno, te damos la bienvenida, Wilson. ¿Cómo estás? Bien, me gusta hablar con usted porque tenemos mucho en común en esta organización de Latinoamérica y este encuentro de la gente que está pensando el mundo en este momento. Y agradezco la oportunidad porque es un espacio que tenemos para también dialogar con otra gente que va a nos hacer después. Wilson, ¿cómo fue que te acercaste al hecho teatral? ¿Qué fue lo que te impulsó a hacer teatro? Es muy difícil porque casi todo como un accidente, porque así como la literatura, claro, la literatura yo leía mucho desde niño, pero el teatro viví en pueblitos, ciudades pequeñas que no tenía acceso al teatro. Tuve entonces asistir y no sé, es una necesidad de decir algo, como la literatura es un medio, como podría ser si tuviera oportunidad en el cine, en cualquier espacio, y claro, haciendo arte. El arte porque es una posibilidad de contestar el mundo, de poner cosas. ¿Dónde naciste, Wilson, vos? Yo nací en una vila llamada Mascarenhas, de la ciudad de Baixo Guandu, la provincia de Espírito Santo, Brasil, en el año de la Revolución Cubana. Wilson, ¿y te mudaste a Así fue Espíritu como... Santo enseguida o en la época de estudiante? A Espíritu Santo no, a No, Vitoria. no, a Vitória, cuando yo terminé mis estudios, mi graduación del ensino, no sé cómo se llama, Secundario. ¿sí? Antes de la universidad. Pero no vino a estudiar, pero salí de mi casa, quería conocer el mundo y aporté acá. Yo pensaba, no sé, no me interesaba la universidad en este momento. Yo quería salir de casa, es lo primero paso. El primer paso ese. ¿Y dónde anduviste? ¿Por dónde anduviste? Yo viví acá y mucho, y también en otra provincia, Minas Gerais, también unas temporadas en Rio de Janeiro, otro en São Paulo, y viajé mucho, porque cuando tenía 20 años, yo publiqué mi primer libro de poesía. Entonces yo salí por el Brasil con muchos libros y viví muchos años así, casi unos 20 de la literatura, vendiendo mis libros. Y también transitaba la música. O sea, hacías Sí, recitados de sí, poesía. porque la música es otro casi accidente, porque en la medida que yo estaba en los bares y los encuentros de la gente con mi libro, tenía acceso a los músicos para decir de la poesía y entonces era invitado también a tocar la guitarra y recitar y entonces culminó en un momento en que un bar un dueño del bar me invitó a hacer un día en la semana, noche, ¿sí? Una noche de poesía y guitarra y charlas. Y entonces yo estoy haciendo eso por un buen tiempo. Y después la música también
en encuentros, porque en mi juventud era muy común toda la gente tocar la guitarra, donde se encontraba. Hacíamos muchas fiestas así, espontâneas, y la guitarra, la música. Entonces la música es casi como una compañera que está al lado de toda la obra que estoy haciendo. La vez en el propio teatro yo tuve que compor música, la trilha sonora, es así un poco. Wilson, ¿cómo era tu formación en letras y en esto musical? ¿Eras autodidacta o tenías una formación académica? En verdad, toda mi formación es autodidacta. Claro que eu passei por la universidade, por la academia, pero quando eu passei já era maduro. Então, a filosofia, por exemplo, foi muito tarde. Eu já leía muito por causa do teatro. Então, a formação toda é autodidata. En el teatro, en la música, en la literatura. Y después pasé por la academia, por la graduación en filosofía, maestría, doctorado y muchos otros cursos, pero son cursos que yo participo casi como una necesidad de tener un grupo donde pueda decir de las cosas que me gustan. No pasé por la academia como una necesidad de formar en algo. No busqué nunca eso. Porque yo creo que la formación es esta vivencia política, sí, artística, con la gente y esto que me da ganas de conocer, porque la universidad es muy importante para la gente que no tiene un método, tal vez una radicalidad para buscar algo, pero y las veces para nosotros puede parecer más complicado porque hay disciplinas que tienen tienen un foco, un objetivo y donde nosotros pasamos al lado, que nos interesa algo más que lo académico. Y entonces la academia es eso. En resumen, mi formación toda es autodidacta. El otro es un complemento. Wilson, claro, buscabas un lugar donde poder proyectar y llegar a la gente que podía retransmitir tus ideas. ¿Y cómo podías relacionar tu trabajo intelectual con la parte política? ¿Vos ya militabas en política? ¿Militaste en política en tus años de juventud? ¿Cómo se Sí, relacionaba la actividad artística, la literatura, la música con el hecho político? en verdad yo no consigo separarlas, nunca. Nunca conseguí separar, porque yo creo que el propio acto de estudiar y buscar algo y conocer es un acto político, porque es una tomada de posición frente al mundo. Entonces, el arte también es un instrumento para que esto, que tanto en la cuestión existencial, yo, el sujeto, la persona que vive en un espacio, y entonces no sé, no hay separación, porque, claro, no es una cosa mía, todos nosotros vamos a hacer, pero uno tiene conciencia de que lo que hagan es política y otro no tiene. La diferencia es esta, porque si no estoy me posicionando contra algo, no hay neutralidad, estoy favoreciendo el otro lado. Entonces, no consigo eso. Claro, nosotros acá lo La llamamos. militancia fue casi por acaso, no es acaso, porque yo era estudiante y entonces en la dictadura militar, un de nuestros compañeros de la escuela accidentalmente puse fuego en la bandera nacional. Sí, fue una cosa de niños, ¿no? Así, de chicos jugando. Y entonces esto fue terrible porque la Policía Federal, la represión, y nosotros teníamos 15 años, 14 de edad, y la policía iba todos los días, casi una semana, con tortura psicológica y la del comunismo, no sé, y esto, por el contrario, que pensaban la gente de la dictadura,
que podría esto orientarnos por la derecha, fue el contrario. Esto provocó de mirar muy profundamente lo que pasaba en el país y tomar posición. La idea de este momento adelante no tuve más retroceso. ¿Cómo Y yo afectó, creo, cómo afectó esa aplicación del modelo neoliberal que llevaba adelante las dictaduras de toda Latinoamérica? ¿Cómo afectó a la cultura en Brasil? en verdad, es un debate muy complicado, la cuestión de la cultura, porque yo creo que nosotros tenemos la tendencia, y es un problema de lenguaje, de la prensa, de la sociedad, de confundir cultura con el arte, la cultura con el arte. Entonces, yo pienso que la cultura de una sociedad que es dividida en clases, esta está más fortalecida, esta está más alimentada, porque la cultura también esclavocrata, es una cultura colonizada. Entonces, es lo que está más fuerte ahora. Pero lo que está se perseguindo y obstruyendo o impedindo de hacer, de que se realice, es el arte que pone la cultura en cheque, que pone a la cultura a pensar. Y entonces, porque nosotros, esta cultura o esta arte se confunde con la cultura, está a todo momento, ¿no? Sí, que las películas, la televisión, la novela, toda la programación cultural y religiosa y todo está confluindo para esto, está alimentado. Então, todo o tempo, o que não temos agora espaço é para este arte ou este movimento cultural que vai poner questões para a cultura. Eso Entonces, se podría. ¿Vos cómo lo ves en Latinoamérica? Vos lo estás viendo ahí en Brasil, pero ¿cómo ves el movimiento latinoamericano con respecto a esto? não tenho tanta informação, pero os contatos e com a gente, eu creio que caminhamos quase por um caminho. Claro que en Brasil hay una cosa de la extrema derecha, ¿no? En los otros países más a menos, no sé. Pero yo veo la dificultad de Ibón en Venezuela, de Víctor Soto en Chile, y hay los grupos como Utopía Urbana de México. Entonces, hay mucha. Ahora, ayer yo oí una entrevista con la gente del grupo Galpón, Uruguay. Este problema es universal. Universal en el sentido de que es un problema, es una cuestión que va directo al imperialismo, ¿sí? Al neoliberalismo que está con sus la red y queriendo abarcarnos a todos. Entonces, las diferencias tal vez sean, como decir, es estructural o la gente, los movimientos se relacionan o reagen, ¿no? Entonces, sí, hay que están más fortalecidos. En Brasil estamos con muchos problemas porque el país es muy grande y es muy difícil traer. Pero estamos organizando, por ejemplo, la idea de un... Hay festivales pequeños vía internet y muchas charlas, muchas lives, pero ahora estoy organizando, haciendo contacto para un programa que a largo plazo, tal vez después de la pandemia, que podamos hacer un gran congreso nacional de teatro, un encuentro ¿Congreso Nacional? de teatro
con representantes de los teatreros, los indios, los negros, las mujeres, un debate muy amplio para todo eso. Wilson, ¿y cuál va a ser el temario o alguna de las ideas de los temas a tratar en el Congreso? Bueno, no, por eso vamos a organizar pequeños encuentros, crear un núcleo, pasar eso, porque no puedo traer un tema así. A principio, claro que tengo muchos temas, pero tengo que ver qué tema es bueno para contemplar toda la gente y que sea más expresivo. Por ejemplo, yo creo que este encuentro que tuvimos en festival, En hay Mercedes, mucho en Mercedes, en Mercedes, sí, Mercedes. Hay muchas cosas que se pueden sacar de ahí, ¿sí? de la carta de Principalmente Mercedes. de la carta de Mercedes, principalmente porque la idea, yo creo que la central es que podamos pensar en un teatro que pueda traer todos los problemas, que no es estético, puramente estético, pero que va a dar cuenta de la cuestión de los indígenas, de los campesinos, de los negros y de las minorías, ¿no? Entonces, claro que no se puede un congreso tan general y abierto, tenemos que tener un foco, pero es un principio de una hoguera, ¿no? Un principio para que dar continuidad. La idea del congreso es, ahora sería el cuarto o el quinto, no, el cuarto, porque ya tuve tres. Entonces, la idea es que hay una continuidad de esto. Y que futuramente este Congreso Nacional pueda ser latinoamericano, porque tenemos mucho en común y que nos acercar. Wilson, con esto que estamos pasando ahora, que creo que es la base de un cambio de época, yo pienso también que me parece que es una profundización del capitalismo, así como vino el neoliberalismo, yo creo ahora que con la posmodernidad eso no se va a radicalizar, o sea, cambian las estrategias, pero el capitalismo va a seguir profundizando sus garras. Es importante volver a las raíces de Latinoamérica, ¿no? Vos recién nombrabas los pueblos originarios, las diferentes etnias. Me parece que es el momento para poder elaborar una estrategia que tenga que ver con nosotros, ¿no? Sacando toda esa idea eurocéntrica que tenemos y el tema de estar mirando permanentemente el norte en materia económica, que lo podemos ver tanto en Brasil ahora, o lo vimos hace 4 años en Argentina acá con Macri, o lo vemos en Colombia fuertemente, bueno, y sin lugar a dudas en Chile, no solo con Piñera, sino que también ahí Chile como nacimiento del neoliberalismo y como un país de prueba para poder implementar esta ideología, ¿no? Y, y, si uno ve, por ejemplo, en Chile, en todos los movimientos, nosotros tuvimos en enero, todos los movimientos donde no está encabezado por un líder, sino que es un movimiento muy de raíz, muy popular, muy del pueblo, donde están haciendo barricadas en diferentes barriadas. Me parece que en ese cambio de época nosotros podemos retomar retomar no, sino que iniciar de una vez por todas un pensamiento latinoamericano, ¿no? ¿Vos cómo ves no sé si fue muy claro, pero Sí, yo creo que lo mayor problema que yo veo hace mucho que hablo esto es que nosotros tenemos una tendencia a combater el eurocentrismo y el europeo con pensamientos europeos. Entonces, es nuestro mayor problema. Porque si voy en la medida que yo soy una oposición
en el discurso europeo o eurocéntrico. Quiero ser una oposición, pero yo voy a hacer una oposición dialéctica. O sea, yo soy una antítesis de una tesis, que es la tesis que comanda el contrario, porque estoy en otro lado de lo mismo. Ahora, nosotros tenemos una riqueza tan grande en Latinoamérica, pero no sabemos cómo hacer con eso. Por ejemplo, es otra cosa si yo voy a combater el eurocentrismo a partir de los guaraní, a partir del Inca, a partir de la Aymara, porque no hay cómo caer en las trampas que el discurso europeo nos pone. ¿Entiendes? La lógica es otra. Las lógicas se distinguen, ¿no? Son distintas. Pero es muy difícil. Ya estamos casi enfermos con la lógica aristotélica, la lógica clásica. Entonces, es muy difícil. Lo que pasa ahora es que podamos crear mecanismos y diálogos con esta gente de estos pueblos originarios para que por lo menos permanecer de alguna manera protegidos de su cultura para no se mezclar mucho con esta. Claro que nosotros no somos originarios más, nosotros no somos nada. Nosotros somos seres criados por los colonizadores, ¿sí? Pero no tenemos una mentalidad de no ser colonizadores, pero, claro, porque también somos colonizados. Pero yo creo que alimentar mucho más las culturas y estas vivencias de los negros, de los quilombos, de estos pueblos, que en Brasil hay más de casi 300 pueblos distintos. Y cada uno tiene una lengua, cada uno tiene una historia de mundo, ¿no? Y no sé, pero estamos en medio a una guerra, un fuego en el campo académico, en la comunicación, en el arte, porque los procesos siempre son de arriba para abajo. No son construcciones, ¿sí? Del piso, del suelo, de donde estamos. Y yo creo que es la resistencia. Y tenemos que pensar en otros mecanismos de creación y de producción, porque cuando yo me acuerdo, ayer hacía una entrevista, y me acuerdo que hace mucho, cuando en el teatro no teníais apoyo para nada, pero el teatro era muy intenso, porque teníamos grupos de estudios, de investigación, y como no teníamos espacio, como hoy es más fácil, la gente se reunía en las comunidades, en los sindicatos, y de una manera u otra, el propio proceso de producción estaba con la gente alrededor. La gente también construyó obra de una manera u otra, ¿no? Y después, cuando la obra está pronta, había una sensación del público como de pertenecimiento, ¿entiendes? Y así, esto es parte de mi historia, esto está hablando conmigo. Y yo creo que nosotros nos distanciamos un poco de eso, porque pasó a ser casi una profesión, como algo que está fuera de la vida, de la sociedad, que es burgueses lo quieren, que es un artículo de lujo, ¿no? Que es algo, una diversión, un divertimento, ¿no? Y no un alimento, de mi vida, una necesidad para que yo pueda vivir. Wilson, la creación del grupo Tarahumaras fue también una cuestión que tenía que ver con la resistencia, con esa resistencia que vos estás hablando. La idea incluso del nombre de Tarahumara, uno de los indios de México, ¿no? Claro que es una homenaje a Anton Artaud. Estuve en 1936 en México a visitar los Tarahumaras, pero me pareció
interesante el significado de tarahumaras. Los franceses llaman pies ligeros, pied léger, ¿no? Pies Pies, ligeros. pies ligeros, sí. Y acá sería para nosotros como corredores a la pie o descalzos. Entonces yo creo que es un poco eso. En verdad, esto es el nombre. Ahora, la propuesta en sí es esa. No tenemos una única obra que es un mero entretenimiento. Todo es una búsqueda de una reflexión sobre, por ejemplo, voy a hacer sobre Van Gogh. Van Gogh es un personaje que tuve muchos conflictos, tanto existenciales como políticos, ¿sí? Sociales. Entonces, es un pretexto para que podamos, a partir de eso, discutir algo, ¿sí? De la gente marginalizada y una serie de cosas, lo que es una obra de arte y tal, lo mismo, y afuera otros espectáculos, como este ahora, que es el último homenaje a Vitor Jara. Vitor Jara no, Neto, Torquato Neto, que foi da ditadura também, se matou, suicidou, e aos 28 anos tuve muitos conflitos políticos e existenciais em função desta sociedade. O outro, também na obra sobre a Parra. Então, assim, queremos estar de acordo, então, se tem um tema para, a partir disso, se discutir outras coisas. ¿Qué Y método utilizás siempre para se trabajar? práctica. ¿Cómo? Wilson, discúlpame que te corté. ¿Qué fue lo último que dijiste? No, que no sé, bueno, es decir que también hace parte de nuestro trabajo siempre tener una charla con el público de espectáculo, ¿no? Es una práctica, ¿no?, de nosotros. Wilson, ¿vos utilizás algún método para proyectar las obras, para realizarlas, para trabajar, para dirigir el espectáculo cuando lo elegís? Eh, no, yo no puedo decir de un método porque de todo que experimenté, yo no, claro que inconscientemente puedo tener, yo no organicé así. Ahora, de todo eso que saqué, yo voy a organizar un método, este es mi manera, mi método de hacerlo. No, yo puedo decir que tengo metodologías, ¿entiendes? Que es de todo eso que yo dependo del actor, de otra gente que trabaja junto, ¿no? Y a partir de esto, de las condiciones de cada uno, que se va a organizar metodologías. Y no un método, es ese, no es el Brecht, no es Stanislavski, no es eso, es una mezcla de todo y la vivencia y la tentativa de responder a los problemas del momento, ¿sí? Y organizar esto como lenguaje, como discurso. ¿Por qué elegiste Artaud para muchos de tus trabajos? Inclusive tenés libros sobre Antonín Artaud. Nosotros estamos haciendo una obra conjuntamente con el Grupo Tarahumara y la organización Enero Almedo, que es Antonín Artaud, Actos de Crueldad. ¿Por qué Antonín Artaud? Bueno, nombraste a Van Gogh, pero digo, puntualmente, ¿por qué Antonín Artaud? Porque Artaud lo conocí como poeta. Y entonces yo leí mucho. Yo empecé a leer con 5 años de edad y siempre leí mucho. Y entonces, sí, me gustó mucho. Pero cuando conocí a Artaud fue algo muy distinto, así, porque la poesía, por más que fuera una poesía como la de Brecht, que es política, revolucionaria en un sentido y tal, pero en general la poesía o el poeta es pensado como
como ser platónico, romântico e uma série de coisas. E, no entanto, e com Artaud foi um choque muito grande, assim que desconstruiu todo isso. Y, pues, entonces, es como yo, mira, entonces la poesía también puede para eso, sirve para eso, qué bueno, ¿no? Porque estaba en un momento, y yo coincidió muchas cosas con él, así, la idea de la locura, después lo leí la carta a los rectores de las universidades de Europa y me encantó mucho, así como es que todo ese mundo europeo y París, entonces, la época, entonces, hay una idea muy grande de toda una cultura casi que intocable, que es un mito, y un hombre de este lugar rechaza todo eso y va a buscar en México, ¿entiendes? Una luz. Va a buscar a través de los catacalís, no, es los balinenses de la ignorancia. Entonces, ¿qué con eso? ¿No? Entonces, me abrió, y cuando como empecé a leer sus obras, incluso tuve que experimentar mucho el español, porque no hay ningún libro publicado en Brasil, y la mayoría era de Argentina. Las ediciones que yo encontré en las librerías que venden libros usados, viejos, ¿no? Y entonces Artaud es muy difícil ahora apartar de él por otro motivo, que la idea de locura, no lo considero loco, pero como la gente le trata como loco y a veces haciendo una lectura política y social, o sea, toda la sociedad también trata como loco los que no les interesa. La gente de la periferia, la gente pobre, la gente negra, todos los que están afuera de esa hegemonía. Y entonces, esto me encanta, la idea de trabajar con la locura. Esto con la idea de locura y desmontar el discurso del psiquiatra contra. ¿Sí? El psiquiatra, estoy diciendo no el psiquiatra profesional, pero el policial, ¿sí? La sociedad policialesca, psiquiatra, que va a definir quién es loco y quién no lo es. Entonces, Artaud me da este material para trabajar. Y afuera me encanta sus ideas, cine, sobre el teatro, y su poesía es muy fuerte. Yo creo que Acá, existe una identidad con el inquieto, ¿sí? Con la inquietud. acá hay un director muy conocido, a veces hablábamos de Vicente Citolema, y lo comparaba con Artaud en el sentido de decir, es imposible hacer este teatro, y hablaba de la imposibilidad de hacer Artaud o de la imposibilidad de hacer Vicente Citolema. En un punto, quiero que se comprenda bien, hay una verdad en eso, ¿no? Porque, pero tiene que ver con tomar una posición para poder hacer Antonin Artaud. Uno no la puede hacer si no está ideológicamente parado en un determinado lugar. No es una obra de teatro como podés hacer un grotesco, un sainete, un absurdo, un teatro clásico. Para poder hacer Antonin Artaud o Vicente Citolema tenés que tomar una posición ideológica, política, social, eh, y además hacerse cargo luego de lo que uno va a representar, ¿no? Eh, ¿Vos cómo ves eso de la imposibilidad de hacer Antonin Artaud? Bom, el primer punto, yo pienso que Artaud dice que la crueldad es ser cruel consigo mismo. Con uno. Sí, pero es que nosotros tenemos mucho más facilidad en ser crueles con los otros. Consigo mismo no. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que es el primer punto. Y yo creo que la imposibilidad es
la imposibilidad, yo creo que es una cosa muy buena, assim, pela proposta de Artaud, porque ele não se interessou ser uma de bolo, de criar un proyecto para que la gente lo siguiera. Artaud vino para desconstruir, para que nosotros mismos van a algo después que no tenemos más nada. Sacar como la idea del cuerpo sin órganos. Sacar la carne, toda la carne, y dejarnos en el hueso. Y a partir del hueso vamos a crear la carne, nuestra carne, con nuestra carne. Entonces es muy difícil porque, como decía, que não consigo separar a política do arte, tá? É um pouco disso, como não é como separar. Então, eu creio que é vítima de muita gente louca, tonta, porque qualquer que não tem um cuidado, sabe, com o teatro e assim faz algo louco e diz que é Artaud, e não é. Artaud é muito rigoroso. É isso que nos falta, o rigor del ritual, la explosión y todo, pero es ritual. Hay una orden interna y nosotros casi no conseguimos pegar eso, segurar eso. Wilson, acá llamamos el tema de la gran cloaca, donde van a parar a los hospicios los revolucionarios, aquellos que la sociedad considera loco, aquellos precisamente que pueden llegar a transformar, ¿no? Van al hospicio, van a la gran cloaca, donde no los pueden ubicar. Wilson, ¿cómo se relaciona lo de Antonín Artaud con el teatro Pánico, con la relación con Arrabal? Y llegás al grupo de los patafísicos. Bueno, yo creo que el principio es lo mismo para todos. Bueno, el absurdo es un poco de hablar, porque el absurdo, en verdad, ninguno de los dramaturgos, los autores, se pusieron como absurdos. Este es un nombre que Martin Esslin, que va a decir que parece que sacó una línea que tiene en común con todos ellos, pero es de una línea nihilista que tal vez resultado de las guerras, ¿no? Del primer siglo, del primer mitad del XX, y el nihilismo, la descreencia y después de todo el primer momento, la primera mitad del siglo XX, que la queda de Nueva York, y el mundo, las dictaduras, el fascismo y muchas cosas por el mundo, ¿no? Y ahora el arte, como un autor que dice que después de Auschwitz sería muy difícil hacer poesía. Sí. Y entonces es una lectura que Martin Esslin hace de ellos. Entonces, el absurdo, como decía Beckett, qué absurdo, el teatro de absurdo, ¿no? Ahora, el pánico, no, el pánico tiene un poco, hasta porque el personaje muy interesante que yo creo que movió los dos movimientos se llama Alfred Jarry y Arthur Rimbaud. Dos jóvenes poetas inquietos y sin necesidad de prestar cuentas con esta sociedad, de una cierta manera. Entonces, yo creo que acá la crueldad de Artaud, por ejemplo, es esta que yo decía de ser cruel consigo mismo, ¿no? O sea, como habla también de la literatura, que la literatura, él dice que todos los escritores son un cerdos, que toda escrita es una porquería, porque cree que como na literatura, que la preocupación mayor de los escritores es que organizar algo
con sus manerismos para que sea una literatura. Esto, la manera de decir, de hacer la literatura es más importante de aquello que tiene espíritu para decir. Entonces yo creo que poco de esto que se necesita destruir es ser cruel con esto. Con esto. El teatro va por lo mismo. Tenemos mucho más preocupaciones con este aparato con que la escuela definió como el teatro, do que esta relación directa con el público. Y entonces, esta preocupación está muy fuerte en harto de ese cruel, despojarse de todo y tener coraje de mirarse al espejo y mirarse en el público como uno de ellos y abrirse, ¿no? Y que el pánico va a construir algo junto con esto y yo creo para mejor, que es la idea del pan, de la totalidad. Porque es casi una idea de se tener y de estar en un caos que en harto hay esta cosa de caos, porque cuando voy a destruir esta cosa que voy a abrir en el vacío o en el todo, ¿no? Y entonces es a partir de este caos que vamos organizando las cosas. Wilson, dos cosas. ¿Cómo pudiste ingresar a Fernando Arrabal al teatro del Brasil? ¿Cómo fue recibido? ¿O cómo se accedía antes a Fernando Arrabal, antes de vos poder empezar a traducir sus obras? Puedo decir que Arrabal, de certa maneira, é que inaugura o grande momento do teatro brasileiro. Porque o teatro brasileiro, dizem que começou com o padre José de Anchieta, ¿sí? Es el colonizador da Igreja Católica, que escreveu para os índios e tal, os guaraní. Pero esto es una catequesis, no es el teatro como pensamos. Y después, al tiempo del siglo XVII, XVIII, principalmente XIX, que la familia real, la monarquía, trae las piezas teatrales de Europa para asistir. Y se va creando grupos, pero esos grupos son una especie de imitación de esto que se hace afuera. También por los recursos materiales para hacer teatro, y no se tenía muchas cosas, y los espectáculos eran casi como recitales, ¿no? La gente Declamaba. casi todo declamaba. Y después tenemos la revolución industrial que cambió todo el mundo por la luz teatro y tal. Pero acá, este teatro, dicen que hace el teatro en Brasil, es otra lectura, en 1943, con Nelson Rodrigues, que foi o primeiro espetáculo montado com Ziembinski, que era um polonês, e Santa Rosa, com uma grande estrutura cenográfica de 3 anos del inconsciente, muito interessante a estrutura. Então, se dice nisto. Pero na outra leitura que eu vou fazer agora é que o teatro brasileiro pode ser nesse sentido, pero o teatro como movimento e de articulações e intercâmbios com o mundo e uma nova maneira de fazer teatro empieza com a peça dirigida por Víctor García, que é El Cementerio de Automóvil, el argentino, ¿no? Argentino, tucumano. Sí, entonces esta peça em 1968. 1968 es que ahí, después de esto, Jean Genet, y ahí y el Brasil empieza a tener Sartre, Simone de Beauvoir,
como el teatro pobre. Bueno, los grandes directores de teatro, a partir de ese momento, de ese movimiento que se va a tomar eso. Y entonces, el marco de la llegada de Arrabal en Brasil es Interior de Automóviles, dirigido por Víctor García, que, con Ruth Escobar, que patrocinó. Y hay obras, hay montajes muy pocas y distintas, pero hasta un determinado momento, yo empecé a trabajar con Arrabal, lo conocí en 81, pero mi primer montaje fue en los años 90 o 2000, no me acuerdo bien. Pero, y entonces, Arrabal, como Artaud y como muchos, eran tratados como mitos. Entonces, una manera que me interesa es humanizar a Arrabal. Y yo creo que tiene un teatro muy fuerte y no es muy conocido. Es conocido como literatura, pero como... Yo vi un montaje interesante, el Picnic en el Front. ¿Conoces el Picnic? Sí, picnic en el campo de batalla. Sí, Picnic en campo de batalla. Entonces es una obra que, en este caso de absurdo, ¿no? Pensando en absurdo, de Arrabal y Beckett, que son distintos, muy distintos, porque si hay un nihilismo, un absurdo en eso, bien. Pero Arrabal, el personaje de Beckett están destruidos. Están esperando Godot, no van a parte ninguna, no se mueven. Y Arrabal no, sus personajes saben que no hay más nada para buscar, mesmo sabendo que no No hay hay nada. esperanza. No hay esperanza, pero tiene que buscarla. Sí, Sí. sabendo que no hay, sabendo que no hay. Y entonces lo que pasa es que son dos comediantes y casi siempre los montajes son trágicos. Hay ¿entiendes? Una inversión. Dramáticos, muy trágicos, y no es eso. Los personajes de ellos son comediantes. Es una broma con la vida. Esto no tiene. Entonces, la cuestión de Arrabal, yo pienso que es un otro actor, porque, como decía, este montaje, no sé de cuál está, provincia, que en el picnic, en la batalla, en el campo de batalla, lo hijo, que es un soldado, está con otro prisionero y llega su padre y su madre para hacer un picnic en la guerra, front. Y entonces empiezan a hablar. El absurdo es eso, el absurdo un poco de esto, que es como sacar una escena de la realidad y poner en el escenario para vernos cómo somos ridículos. Pero ¿qué pasa? La gente en montaje, el padre dice un bajito, gordito, con un bigode muy largo, y llega en escena en la bicicleta y su mujer es muy flaca y alta y con un zanco de casi un palmo. Y entonces la platea se caga de rir. O sea, no hay más espectáculo, porque la risa es con la dramaturgia. Y, la obra de Arrabal es mucho así. El personaje es construido con su palabra. Y cuando habla, es construyendo. Entonces, si voy a rir, es porque yo, entonces, se anticipó una risa y se perdió el sentido de la cosa. Entonces, yo pienso que hay que pensar, entiendo que hay que pensar más la cuestión de la dramaturgia verbal y el montaje. La gente hace lo mismo con Brecht, por ejemplo. Si toma una pieza que es dialéctica, ¿no? Y no entanto va a montarla, o épica, ¿no? Y va a montar uma. Se sacó de un texto, pero no es Brecht más. Es otra cosa. Porque no hay como separar el contenido de la forma.
de este hacer teatral. Wilson, la verdad que pasó volando el tiempo, estamos por Zoom y generalmente da 40 minutos, pero ya llevamos 50. Sí. Te hago una propuesta, Wilson, porque uno no para de escucharte y acá estamos haciendo una serie de entrevistas con directores de la provincia de Buenos Aires, ahora vamos a hacer entrevistas a actores que han surgido del teatro independiente, pero ahora son famosos y conocidos, muchos compañeros míos del conservatorio, algunos, bueno, Luisito Margani, que acaba de estrenar la película, la serie en Amazon Prime, eh, el presidente que habla sobre los negocios de la FIFA. Bueno, son toda gente que ha salido y ha surgido desde el teatro independiente y que vamos a comenzar a entrevistar. Entonces me gustaría tener una conversación, no sé si semanal o cada 10 días con vos, y tocar, porque nos queda chico hablar 40 minutos, y me parece que a nosotros, a la Argentina, al teatro de la Argentina, le sería muy útil tener una serie de charlas y de entrevistas con vos, no sé si semanal o 10 días, depende de tu tiempo, de cómo estás, y tocando diferentes Sí, temáticas. podemos nos organizar y assim, pode ser temático, não? Assim, Claro, el dia tal, falar sobre isso, sobre aquilo. entonces podemos Sim, hablar, no sé, harto, podemos hablar de Arrabal, empezar a tocar temas, proponer temas, inclusive podemos preguntar a los compañeros de Latinoamérica qué temas tocar, pensar, ¿no? Por ejemplo, acá surgió a través de una entrevista con Osvaldo Chazarreta, que vos conocés, sim. encuentros con teatristas notables de la provincia de Buenos Aires y empezar a tocar las problemáticas del teatro de la provincia con aquellas mujeres y teatreros que hoy ya superan los 60 años, que tienen toda una trayectoria y toda una experiencia dentro del teatro de la provincia, que han tenido salas, que tienen salas, y lo vamos a hacer cada 10 días, ¿no? Esos encuentros con mujeres y hombres notables del teatro de la provincia de Buenos Aires. Y esto se enmarcaría en algo parecido, ¿no? Pero me parece que está bueno el tema Sim. de la temática, ¿no? De empezar a trabajar, porque nos quedó muy cortito la entrevista, me faltó preguntarte un montón de cosas, vos hablabas y se me ocurrieron un montón de cosas, me pasaban la cabeza. Por ejemplo, yo quiero que me comentes, por lo menos antes de terminar, en qué estás trabajando ahora. Sé que estás con un libro nuevo, que estuviste en la feria en Gabana, Cuba. sim. Quiero que me cuentes un poquito de esto para ir cerrando, Wilson. Sim, teria que ser outra charla, porque foi muita coisa. Pero incluso el libro que estoy traducindo es de Adis Cupul y Froilán González. Adis Cupul y Froilán González también en la feria lanzaron libros sobre el Che, pero este libro todo dictado por Fidel para este Froilán. Entonces, sim, este encontro, este lançamento em Cuba foi muito bueno porque eu pude fazer contato com muita gente, de los autores, e para dar continuidade a mis trabalhos acá e também ver a Habana para fazer charlas e fazer este intercâmbio de teatro. Froilán tem uma película muito interessante que quando acabar a pandemia, eu vou fazer uma semana ou 2 semanas em homenagem a Che Guevara acá, porque eu tenho muitas películas de Cuba, vai ser uma quincena cubana, porque e tem película que el Froilán era cônsul de Cuba em Bolívia, então conheceu un ex agente de la CIA, los que sabía todo que estaban preparados para matar Che. Y entonces le pidió permisión y grabó todo y tenía este documento. Este documental ahora se llama
eh, El secreto de la gaveta, porque el ex agente decía, esto es secreto, porque si no la CIA me mata. Entonces, el Froilán guardó esta película muchos años, 35 años. Y cuando contó 50 que Che fue asesinado, él llamó al chico y le preguntó, mira, ¿hasta cuándo el secreto? Porque ya se pasaron 35 años. Tiene tiempo Pues el sí, secreto. mira, sí, mira, yo pedí secreto porque quería vivir un poco más. Ahora no hay problema. Puedes lanzarlo. El tiempo del secreto. Y, sí. Wilson, Sí. Wilson, Y bueno, yo estuve en la casa de él. Sí. no, 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 sí, Vamos a seguir hablando, crear. Y sí, me gusta mucho bueno, ¿qué te parece que podamos. la próxima charla? Este, para el miércoles, la semana que viene, ¿te parece? Y hablamos de tu Sí. libro y hablamos del Che. Ah, sí. Del libro que estoy, ¿no? Sí, sí. Ah, sí. ¿Te parece, Porque es Wilson? bueno que ya he terminado. Yo creo que mañana y hasta lá está pronto. Pronto para ir a la gráfica editora, no sé. Pero ya voy a ter terminado. Y es una historia muy linda, ¿no? Yo creo que no es muy bien conocida. Tampoco en Argentina, ¿no? Son Chita Infante. No, acá salieron, bueno, lo conocemos, bueno, salieron una serie de entrevistas en Página 12, el diario, un diario de acá de Nación. Sí, Este, conozco. digamos, la información circula. Wilson, pero quiero que me hables de los proyectos también que tenés a partir de este libro, estos proyectos teatrales, bueno, que nos quedan en el tintero. Te propongo encontrarnos el miércoles, Miércoles a las 6 16. horas, con Wilson Coelho, 6. y ¿Qué 6 horas, horas? 16. Sí. El mismo horario de hoy. el mismo horario. Sí. Y propongamos un título. ¿Cómo te gustaría llamarlo, las charlas con Wilson? No sé. Difícil. No, sobre no sé. No, pero no pregunto el título del libro, sino las charlas que vamos a tener, ¿cómo te gustaría titularla? No, sí, yo pensé en la charla. No sé. Oh, la idea del único, no sé, Chita Infante. No, no es el libro. Bom, la traducción, no sé, no sé. Son tantos los temas. Bueno, Wilson, muchísimas gracias. Y por último te pido un mensaje para los compañeros de acá de Argentina. Primero, me gustaría agradecer todo el cariño que siento con los argentinos de todos mis visitas a Argentina y también históricamente así estamos muy contentos en saber que Argentina se libró de un gobierno neoliberal y que está tentando reconstruir, ¿no? Y que para nosotros es muy importante que tengamos un vecino con quien dialogamos con un mundo para un mundo mejor. Yo tengo más que agradecer porque tengo aprendido mucho con la literatura, con el teatro y con el cine argentino. Y me gustaría, sí, seguir, continuar en este intercambio y que yo creo que podamos nos juntar, buscar otros países, otra gente y traer para esta gran América, ¿no? Esta gran patria. La patria Y grande. a patria grande. Y un abrazo a todos y espero verlos muy pronto, ¿no? En el próximo festival, no sé, acá o ahí. Un Y abrazo un abrazo enorme. a todos. Sí, Marisa, este es el nombre. Chao, muchas gracias. Chao. Un abrazo a Cuídate, todos. Chao. Wilson. Cuídense.